Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Las Revoluciones Mental. Las Revoluciones Mental es un espacio de divulgación de conocimiento relacionado con la expansión de la consciencia y el empoderamiento personal. Empoderamiento personal mediante lo que sería el entendimiento de los factores primordiales o de las causas, más bien dicho, más fundamentales, mediante las cuales la humanidad como colectivo está generando de una manera totalmente inconsciente la condición de esclavitud encubierta y caos en el mundo. Así que a través de esta serie de múltiples capítulos pretendemos llegar al núcleo de estas preguntas, de la pregunta ¿por qué? Para entender qué es lo que tenemos que cambiar, para entender qué cambios debemos efectuar, para comenzar a crear un paradigma diametralmente opuesto al actual. Así que la información contenida en estos capítulos es muy importante de entender. Yo sugiero que el oyente se focalice en la información. El formato de estas presentaciones es un poco rudimentario, pero el formato no es lo que importa es la información. Así que es muy importante enfocarse ahí, en la información. Este es el tercer capítulo y vamos a hablar de qué le ocurre en el cerebro cuando funciona de una manera desbalanceada, desequilibrada o disfuncional. El capítulo anterior, el segundo capítulo, estudiamos el cerebro triuno, que no es nada más ni nada menos que la manifestación en nuestro cerebro, no solamente a nivel anatómico, sino también a nivel fisiológico de la consciencia. En el primer capítulo hablamos de la consciencia y en el segundo capítulo hablamos de esa manifestación de la consciencia dentro de nuestro cerebro. Aprovecho ahora para decir que la información contenida en estos capítulos debe absorberse en orden, desde el primer capítulo a los siguientes, porque en sí misma esta serie conforma una iniciación a un tipo de conocimiento muy profundo y muy poderoso. Así que se recomienda absorber la información capítulo por capítulo. Así que si no has visto los capítulos anteriores, comienza por esos capítulos. En el segundo capítulo vimos cada componente del cerebro triuno. Vimos que el cerebro triuno está conformado por 3 complejos diferentes. Al mismo tiempo vimos que el neocórtex, que es la parte racional de nuestro cerebro, está formado por 2 hemisferios bilateralmente simétricos. Describimos la función de cada componente. Hicimos énfasis en la importancia de que esos componentes trabajen de manera armonizada, de manera equilibrada. ¿Para qué? Para lograr el pensamiento holístico. Vimos que cada componente está asociado a un tipo de pensamiento distinto, que al mismo tiempo está enlazado con la energía masculina y la energía femenina. Y esto se conoce como el género mental. En este capítulo, este tercer capítulo también va a ser un poco más científico, así como el segundo, pero lo vamos a explicar de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Y es de vital importancia entender qué es lo que le ocurre al cerebro cuando funciona de manera desbalanceada. Así que comencemos. El control mental o lo que son las técnicas de manipulación mediante las cuales se nos están bombardeando constantemente y mediante las cuales la gente está generando esta realidad absolutamente distópica, reside su origen en un desbalance entre los hemisferios cerebrales. Ya hablamos en el segundo capítulo de la importancia de que ambos hemisferios trabajen de una manera armonizada, de una manera balanceada. Así que cuando el cerebro funciona de manera desbalanceada, directamente no podemos generar el pensamiento holístico, no podemos generar la función holística, que precisamente es lo que nos
facilita todo el poder como seres humanos que tenemos. Entonces, por desgracia, esta condición está presente en la mayoría de la población, puesto que la mayoría de la población está funcionando bajo el desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo o bien hacia el hemisferio derecho del neocórtex. Entonces, el control mental, ¿vale?, o las técnicas de manipulación, la única forma que tienen de calar o de penetrar las mentes de los individuos de la sociedad es en una mente desbalanceada, ¿vale? Es cuando el cerebro funciona de una manera desbalanceada, cuando realmente tenemos ambos hemisferios equilibrados y estamos funcionando de manera holística, somos soberanos de nosotros mismos y de alguna manera somos inmunes a estas técnicas de control mental. Estas técnicas de control mental solo pueden operar en un cerebro que funciona de manera desbalanceada. Entonces, lo que ocurre con estas técnicas de control mental y en este desbalance entre los hemisferios cerebrales es que la mente finalmente se queda encerrada dentro de una caja y no puede ver más allá de los límites de esa caja. Así que vamos ahora a ver esto un poquito más a nivel fisiológico, cómo funciona, para que podamos entender de alguna manera qué es lo que ocurre cuando un componente predomina sobre el otro, etc. Vamos a hablar ahora del predominio del hemisferio izquierdo. Es lo que ocurre cuando el hemisferio izquierdo predomina sobre el derecho. Entonces, esto, por supuesto, hay un matiz de grises. Esto es muy importante y quiero que quede claro que hay un matiz de grises. Esto no es algo absoluto al 100%, es decir, hay grados en estas disfunciones. Pero, de una manera genérica, lo que ocurre cuando vivimos predominantemente sobre el hemisferio cerebral izquierdo es cuando realmente realizamos pensamientos de alguna manera, el tipo de pensamiento que está creado para interactuar con el mundo físico. Entonces, la gran mayoría de personas vivimos bajo este tipo de desequilibrio, hacia el desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestro día a día de alguna manera nos obliga a realizar estas funciones de pensamiento a lo largo del día, ¿no? Así que lo que ocurre es que el aspecto femenino, ya dijimos que el aspecto femenino está asociado al hemisferio cerebral derecho y al sistema límbico, y lo que ocurre con el aspecto femenino es que poco a poco se va suprimiendo. El hemisferio izquierdo acaba tomando, dominando todas las funciones del neocórtex, y lo que ocurre es que el neocórtex en su totalidad comienza a funcionar mal. El hemisferio derecho comienza cada vez a funcionar menos, hasta que se puede llegar a silenciar del todo. Y como consecuencia, pues ya vimos que el sistema límbico, que es la parte emocional, va de la mano del hemisferio derecho. Lo que ocurre es que el sistema límbico comienza poco a poco a apagarse. Finalmente, el complejo R, que es la parte instintiva del cerebro, es la parte que se encarga de los aspectos de la supervivencia, acaba tomando el control de toda la psique del individuo. El complejo R acaba tomando el control de la consciencia. Entonces, lo que ocurre es que cuando vivimos bajo el desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo, vivimos en lo que se llama la prisión de los 5 sentidos. Es cuando vivimos totalmente atrapados en la ilusión. Entonces, como he dicho, el sistema límbico poco a poco comienza a apagarse, y lo que ocurre es que se va suprimiendo cada vez más el aspecto femenino y va predominando cada vez más el aspecto masculino de la consciencia. El complejo reptiliano acaba tomando el control de la consciencia del individuo, y el resultado son individuos con tendencias egoístas, controladoras, dominantes, gente con falta de empatía,
¿vale? Entonces, esto, como he dicho, no es algo de blanco o negro, de 100%. Hay grados en todo esto. Pero, básicamente, lo que ocurre es esto. Cuando existe un predominio hacia el hemisferio izquierdo, es que el complejo R, o la parte instintiva, que se encarga de la supervivencia, acaba tomando el control. Y así es como existe tanta falta de empatía en nuestra sociedad. Individuos dispuestos a pisotearse unos contra otros para llegar a conseguir los propósitos de cada uno, ¿eh? Bien, vamos a ver ahora, contrariamente, qué es lo que ocurre cuando es el hemisferio derecho el que predomina. Entonces, contrariamente del predominio hacia el hemisferio izquierdo, cuando es el hemisferio derecho el que predomina, pasa absolutamente lo contrario. O sea, es cuando vivimos fuera de la realidad física, es cuando no tocamos de pies en la tierra, cuando estamos en las nubes completamente y nos olvidamos de que estamos en el plano físico también. El plano físico y el plano espiritual no están separados el uno del otro. Estamos en ambos al mismo tiempo y nuestro cerebro, nuestros hemisferios cerebrales son una manifestación de esta gran verdad, de que el plano físico y el plano espiritual están simultáneamente en el mismo sitio. Es una multidimensionalidad. Entonces, cuando predomina el hemisferio derecho, el individuo lo que hace es vivir completamente fuera de la realidad física, sin tener los pies en la tierra. Entonces lo que ocurre es que el aspecto masculino cada vez va difuminándose más. Entonces, contrariamente de lo que ocurría con el hemisferio izquierdo, pues el hemisferio derecho acaba tomando el control de todas las funciones del neocórtex y entonces el hemisferio izquierdo comienza poco a poco a silenciarse cada vez más, comienza cada vez más a apagarse más, para decirlo de algún modo. Entonces, contrariamente, aquí lo que ocurre es que el complejo R comienza a apagarse, ¿vale? Simplemente comienza poco a poco a silenciarse y el sistema límbico acaba tomando el control. Entonces, esto se traduce en que en individuos, de alguna manera, que hacen todo lo que se les dice, que se creen todo lo que se les explica. Vamos a verlo más profundamente. Entonces, cuando hay un desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo, vimos que el individuo queda atrapado en la ilusión, queda atrapado en los 5 sentidos, en la prisión de los 5 sentidos. Pues aquí lo que ocurre cuando existe el predominio hacia el hemisferio derecho es que el individuo queda totalmente gobernado por sus emociones. Absolutamente. No es capaz de discernir. Queda totalmente atrapado en las emociones. Ya hemos dicho que el hemisferio izquierdo se apaga y el complejo reptiliano, que es la parte instintiva y la parte que se encarga de actuar con el mundo físico, que es el aspecto masculino, deja de funcionar correctamente. Entonces este aspecto masculino, ¿vale? Recordemos que el aspecto masculino dentro de la consciencia es el único aspecto externo activo, ¿vale? Que es el aspecto que interactúa con el mundo externo. Pues en este caso, el aspecto masculino comienza a suprimirse cada vez más. El sistema límbico acaba tomando el control de la consciencia. El resultado son individuos totalmente pasivos, ingenuos, manipulables, gobernados por las emociones. Aquí podríamos ver los seguidores de la nueva era, sobre todo los seguidores de religiones, religiosos extremos. Esto lo veremos más adelante cuando veamos los cismas que ocurren cuando existen estos desequilibrios, ¿vale? Porque de la mano de estos desequilibrios cerebrales van una serie de divisiones, van una serie de divisiones que lo que hacen es mantener a los individuos en unas modalidades de pensamiento muy concretas, en unas cosmovisiones muy concretas y en unas creencias muy concretas. Esto lo veremos en el próximo capítulo, ¿eh? Así que esto es lo que ocurre. Entonces, vamos a hacer un poco de resumen ahora. Cuando el hemisferio izquierdo predomina, el complejo R, que es la parte instintiva, controla la consciencia. Y el resultado son individuos con poca empatía,
egoístas y controladores, básicamente. La típica personalidad dominante. Ejemplo de ello, un ejemplo un poco marcado, un poco extremo, sería en general los militares, la policía, por ejemplo, ¿vale? Esto sé que puede ser un poco duro para algunos, puesto que todos conocemos a policías, o tenemos policías en la familia, o simplemente los conocemos, pero esta es la verdad, ¿vale? Entonces, el perfil de militar sobre todo y policía suelen sufrir este tipo de desequilibrio, aunque también el otro, ¿vale? Y mucha más gente, ¿vale? No es solamente gente que se dedique al control de la sociedad de primera mano, como serían policías y militares, sino mucha gente, ¿vale? Lo que pasa que es más acentuado en este perfil de individuo. Entonces, estos dos desequilibrios no pueden darse ambos a la vez en un mismo individuo. Me explico mejor. Es decir, un individuo puede estar bajo un desequilibrio bajo el hemisferio izquierdo y al mismo tiempo un desequilibrio hacia el hemisferio derecho y van saltando de uno al otro, ¿vale? No es algo absoluto, no es que solo haya personas bajo un desequilibrio del hemisferio izquierdo y personas bajo un desequilibrio hacia el hemisferio derecho, sino que pueden darse ambos simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, cuando existe el desequilibrio hacia el hemisferio derecho, el sistema límbico, que es la parte emocional, es la parte femenina, acaba controlando toda la consciencia, se suprime el aspecto masculino y el resultado son individuos totalmente pasivos, ingenuos, gobernados absolutamente por sus emociones y esto les hace tremendamente manipulables. Entonces, la manipulación de alguna manera, que por supuesto opera a un nivel multidimensional, no es una sola cosa, ¿vale? Estas técnicas de control mental operan desde muchas bandas. Entonces, lo que ocurre es que lo que pretenden es lanzar a los individuos a una de estas dos modalidades de consciencia, ¿vale? Así es como realmente opera el control mental, dividiendo. Así que el resultado, cuando esto ocurre en la mayoría de la población, que por desgracia es la condición humana, es que es un mundo generalmente con dos perfiles de individuos. Por un lado tenemos a individuos con tendencias controladoras y por otro lado a individuos con tendencias de esclavos voluntarios, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, unos individuos dominan a los otros. Y es que esto realmente es lo que ocurre. Para que esta realidad caótica, distópica y de esclavitud encubierta se vaya retroalimentando, estos dos perfiles, estas dos dinámicas tienen que ir jugando contra sí mismas, ¿vale? Entonces, en sí mismo, esto es uno de los factores causantes de nuestra condición. Y podemos ver que todo comienza en la mente. El principio de mentalismo, que es el primer principio hermético, declara o postula que la mente precede a la materia, ¿vale? Que cualquier cosa creada en esta realidad o en cualquier realidad, antes de existir en el dominio físico, ya sea un evento, ya sea un objeto, sea lo que sea, antes debe existir en la mente. Y aquí podemos ver cómo realmente esta disfunción mental está generando una disfunción en nuestra realidad macro. Como es adentro, es afuera, ¿vale? Así que esto es una de las causas, ¿vale? Recordemos que las causas, el plano de las causas es el plano mental, es nuestra mente. El plano de los efectos es el plano físico, es lo que ya se ha manifestado, ya ha ocurrido. Entonces, en el plano físico, que es el plano de los efectos, ahí no tenemos ningún poder para generar ningún cambio. Sin embargo, en el plano causal, que es el plano de la mente, es ahí donde realmente tenemos el poder para generar todo cambio. Y es ahí donde tenemos que trasladar nuestra consciencia, en el plano causal. Bien, entonces, el funcionamiento del cerebro determina el comportamiento. Por supuesto, ¿por qué?
Lo vuelvo a decir, como es adentro es afuera. Este es el principio de correspondencia, es decir, el funcionamiento de nuestra mente va a determinar el comportamiento de cada individuo, y el conjunto de comportamientos de cada individuo va a determinar la realidad compartida a nivel macro. Entonces, realmente esta condición de desbalance entre hemisferios lo que hace es crear sufrimiento y desorden en el mundo. Tenemos que equilibrar nuestros hemisferios cerebrales, tenemos que equilibrar nuestra mente. Así como ya vimos en la consciencia, y así como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, cuando vimos los componentes del cerebro, nos podemos ir dando cuenta de la importancia del balance, es decir, la importancia de la síntesis. El poder reside en la síntesis. Así como las tres expresiones de la consciencia deben expresarse de una manera balanceada como uno: pensamiento, emoción y acción. Pienso, siento y actúo coherentemente para convertirme en un ser creador al máximo potencial. Los aspectos del cerebro también tienen que funcionar de una manera balanceada para generar la condición de orden en el mundo, porque realmente la ley natural está ahí para enseñar a los seres que están habitando esta creación cómo realmente alinear su comportamiento con la voluntad. Pero cuando hablamos de la voluntad no nos referimos a la voluntad de cada individuo, nos referimos a la voluntad con mayúsculas, que es la voluntad de la creación, la voluntad de la evolución, la voluntad del amor, de la energía expansiva del amor. Así que la clave reside en la síntesis. Entonces, como he dicho, esta es la base del control mental. El control mental lo que hace es lanzar a la gente bajo estas dos modalidades de consciencia. Entonces, en el capítulo siguiente vamos a ver las condiciones que se manifiestan, ¿vale? A nivel cosmovisivo, a nivel de creencia, a nivel de mentalidad, de tipos de pensamiento que se dan bajo estos desequilibrios, y poco a poco nos podremos ir dando cuenta y podremos ir enlazando y podremos ir uniendo las puntas de por qué realmente estamos como estamos. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.